Buenas, mi nombre es Cristian Almendares Torres, soy un estudiante de ingeniería civil que lleva cursando al menos unos 3 años y ahora me encuentro en la obligación de realizar una presentación acerca del factor de amplificación dinámica. Antes de poder comenzar la presentación, a mí me toca advertir que a mí me cuesta pronunciar una letra en particular, la R, así que si en algún momento llego a sonar extraño durante la presentación, puede que sea asociado a mi poca habilidad de pronunciar dicha letra. Así que, pasando de largo de eso, me gustaría ya comenzar con la presentación. A mí, durante el transcurso de esta presentación, bueno, me gustaría satisfacer una serie de objetivos, los cuales he marcado en pantalla como los siguientes, aunque para resumir, simplemente me gustaría explicar qué es el factor de amplificación dinámica. Me gustaría presentar gráficos que hice yo mismo acerca de las variables que componen el factor de amplificación dinámica y la curva de dicha cantidad. Y finalmente me gustaría dar un breve resumen de lo que es resonancia y su asociación con el factor. Así que comenzando de lleno con el tema, creo que comenzaría explicando qué es el factor de amplificación dinámica. El factor de amplificación dinámica no es algo sumamente complicado de entender, de hecho es relativamente sencillo. Y para demostrar eso, voy a presentar la siguiente definición que creé yo, basándome en mis experiencias con determinada cantidad adimensional. El factor de amplificación dinámica es una cantidad escalar adimensional que describe el comportamiento que poseerá un conjunto ordenado de elementos basado en la relación que existe entre la frecuencia natural y la frecuencia de la fuerza periódica que actúa sobre el sistema, y también a la motivación que posee. Ahora, pese a la ambigüedad que posee dicha definición, y para poder diferenciar de, por ejemplo, la frecuencia natural, que también se puede decir que caracteriza el comportamiento del sistema, el factor de amplificación dinámica influye no de forma proporcionada, pero sí de manera neta en las deformaciones que ocurren. Y también puede afectar la manera en que un sistema se puede considerar forzado o no forzado, aunque este último en realidad es una mala interpretación, ya que de todos modos siempre sigue estando forzado, pero me estoy saliendo un poco de tema, así que pese a lo que dije previamente con la definición del factor de amplificación dinámica, la expresión matemática que describe dicho factor resulta ser algo compleja, involucrando el inverso de una raíz cuadrada y dos variables, las cuales, bueno, pueden variar en cualquier momento y no son precisamente fijas del todo. Así que, ¿cómo se puede interpretar esta expresión? El paso más sencillo para poder interpretar la expresión en pantalla sería primero identificando cuáles son las variables que corresponden a cada concepto visto hasta el momento. Por ejemplo, la variable B en la ecuación representa el factor de amplificación dinámica, la variable R representa la relación de frecuencias, que es un concepto que explicaré más adelante, y la variable con forma de E o de nombre de epsilon representa el porcentaje de amortiguación. También lo voy a explicar más adelante a manera de repaso, en caso de que no se logra entender cuáles son los conceptos al momento de ver el video. Cada una de las variables que componen el factor de amplificación dinámica describen por sí solas parte del comportamiento de los sistemas a los cuales están implicadas dichas variables. Por ejemplo, la relación de frecuencias es un número dimensional que describe la relación entre la frecuencia de la fuerza excitadora y de la frecuencia natural del sistema. Existe una propiedad clave que la relación de frecuencias puede llegar a medir y se llama resonancia, pero ese es otro tema que voy a explicar más adelante. En contraste, existe también otra variable llamada el porcentaje de amortiguación o amortiguación porcentual, dependiendo de cómo se quiera tomar. La amortiguación porcentual lo que describe es el grado de amortiguación que posee el sistema, que es de hecho cuantificable respecto a un número concreto llamado amortiguación crítica, que describe, por así decirlo, un punto donde si se llega a superar la amortiguación o si se llega a alcanzar una amortiguación igual a la amortiguación crítica,
entonces el comportamiento del sistema entero cambiaría respecto al tema de las deformaciones. Ahora mismo en pantalla están las dos fórmulas que sirven para encontrar tanto R como el valor de epsilon. Los conceptos que se encuentran escritos realmente ya los he explicado, así que no es necesario leerlos, aunque siempre va a quedar esta diapositiva acá en caso de que deseen pasar el video. Así que, cambiando de tema, me gustaría ya comenzar a explicar varias curvas del factor de amplificación dinámica que grafiqué yo mismo con valores de amortiguación arbitrarios y básicamente utilizando de manera independiente la relación de frecuencias para ver el comportamiento general que tendría dicho factor. En la diapositiva presente en pantalla se puede apreciar un gráfico por el factor de amplificación dinámica cuando la amortiguación porcentual es constante y es igual al 10%. Así que dentro de esta curva se pueden apreciar tres partes características, por así decirlo, que ocurren cuando la relación de frecuencias es 0, es aproximadamente 1 y tiende a infinito. Cuando la relación de frecuencias tiende a 0, simple y llanamente el factor de amplificación dinámica se convierte en la unidad, lo cual realmente no posee ninguna propiedad adicional. Pero cuando la relación de frecuencias tiende a la unidad, entonces se encuentra que el factor de amplificación dinámica se convierte en un máximo, entre comillas, esa frase, porque si se puede apreciar bien, el máximo de la curva se encuentra un poquito más a la izquierda de lo que parece. Así que realmente el máximo del factor de amplificación dinámica no se encuentra en la unidad, se encuentra un poco más a la izquierda, pero el error que se puede observar en pantalla realmente es despreciable, así que se puede calcular el máximo utilizando la fórmula en pantalla, solamente cuando la amortiguación se mantiene relativamente baja. Eso lo voy a explicar más adelante cuando presente el resto de los gráficos, pero bien. Finalmente, cuando la variación de frecuencias tiende a ser infinita, entonces resulta ser que el factor de amplificación dinámica tiende a convertirse en cero y eso también provoca ciertos comportamientos extraños en sistemas forzados, convirtiéndolos en lo que parecería ser no forzados, pero de forma ilusoria porque siguen siéndolo. En contraste con el gráfico anterior, este ahora emplea un porcentaje de amortiguación igual al 50% constante en básicamente todo el dominio de la función y utiliza de variable independiente la relación de frecuencias. La mayor diferencia con el gráfico anterior respecto a este es que su pico, que solía estar en el valor de relación de frecuencias de la unidad aproximadamente, está mucho más a la izquierda y posee una magnitud menor. Y esto se puede seguir apreciando cuando se sigue aumentando la amortiguación, lo cual, bueno, tengo un gráfico también pensado cuando la amortiguación es igual al 100% que voy a presentar a continuación. Este es el tercer gráfico que tengo preparado. Aquí ya la amortiguación es del 100% y se puede apreciar de inmediato que no existe un pico característico entre 0 y 1 para el valor de la relación de frecuencias, pero sí hay 1 cuando la relación de frecuencias es 0. Este comportamiento se comparte incluso en las curvas cuando la amortiguación es mayor del 100%. Y a medida que se aumenta la amortiguación, la forma de esta curva en pantalla se va volviendo más pegada a los ejes coordenados. Realmente esa es la única característica apreciable de estas curvas cuando la amortiguación tiende a ser igual o mayor que 100%. Retomando el contenido del primer gráfico, me gustaría volver a comentar acerca del pico que había dentro de esto y también un poco del que había en el segundo gráfico. Bueno, resulta ser que, como se ha apreciado, la magnitud o amplitud máxima que posee ese pico está determinada por básicamente la amortiguación que posee el sistema.
Mientras más amortiguación posee, menos valor va a tener dicho máximo hasta alcanzar la unidad, tal como se ha visto cuando la amortiguación tiende al 100%. Pero cuando esta tiende a ser 0%, entonces resulta ser que el tamaño del pico se vuelve tan elevado que directamente no se puede determinar, ya que es simplemente muy grande, tiene infinito. Y voy a tratar de presentar esto mediante el siguiente gráfico que intenté realizar, pero que realmente no proporciona la información suficiente. Solamente sirve para dar el ejemplo de qué sucede cuando la motivación tiende a cero. Muy bien, entonces, este es el gráfico que había comentado previamente. Nótese que B sigue tendiendo a 1 cuando D tiende a 0 por la derecha. Lo que pasa es que la escala no permite visualizarlo. Y aparte de eso, tampoco es posible visualizar cuál es el máximo que posee el factor de amplificación dinámica, ya que simplemente la curva crece demasiado. Incluso se sale de la escala. Esto debería de poder darle fin al contenido gráfico acerca del factor de amplificación dinámica. Aún siguen existiendo, creo que si no me equivoco, un solo gráfico dentro de la presentación, pero es solamente para dar un ejemplo, no es de por sí muy informativo como que digamos, pero bien. Cambiando de tema, me gustaría presentar qué es lo que hace en mayor detalle el factor de amplificación dinámica en un ejemplo y finalmente explicar qué relación posee esto con la resonancia, al mismo tiempo que explico qué es resonancia, pues claro, en caso de que alguien no lo llegue a comprender. Así que muy bien, comenzando con el siguiente tema, en la magnitud del factor de amplificación dinámica influye no de forma proporcionada, pero sí llega a cambiar las deformaciones netas que puede sufrir un sistema. De ejemplo, aquí doy la respuesta permanente generada por una fuerza excitadora en función del coseno del tiempo transcurrido y lo primero que se puede notar es que su amplitud es proporcional al factor de amplificación dinámica, a veces la fuerza o la amplitud máxima de la fuerza excitadora sobre la rigidez del sistema. Bien, que la amplitud de la respuesta permanente sea proporcional al factor de amplificación dinámica, bueno, se puede llegar a la conclusión de que dicha respuesta puede encontrarse en diferentes estados dependiendo de la magnitud del factor. Por ejemplo, uno de ellos es que la respuesta permanente se anule debido a que el factor de amplificación dinámica tienda a ser cero, que ocurre cuando la relación de frecuencias tiene infinito. Otro de ellos es que la respuesta permanente sea la máxima posible, que por lo general ocurre cuando la relación de frecuencias es 1, pero no ocurre en todos los casos, tal como se ha visto en los gráficos, cuando la motivación va del 50% en adelante. Y también está el caso de la resonancia, que es un escenario especial que involucra que la relación de frecuencia sea exactamente la unidad. En este caso hay ciertas propiedades especiales que ocurren cuando la amortiguación es muy baja. Comentando un poco acerca de las características que genera cada estado, me gustaría comenzar con el estado nulo, que aparte de que genera que la respuesta permanente se cancele, por así decirlo, aunque no sería correcto decir eso, también provoca que la respuesta transitoria, que es básicamente el comportamiento del sistema cuando trata de devolverse a sí mismo a la posición de equilibrio, también se empieza a transformar, convirtiéndose más en una respuesta que no depende realmente de la magnitud que no depende de la amplitud de la respuesta permanente, ya que la respuesta transitoria de sistemas forzados dependen en cierta parte de la amplitud de las respuestas permanentes que se encuentran en el sistema, o de un producto de ellas con la frecuencia de la fuerza excitadora. Y cuando el factor de amplificación dinámica tiende a ser cero, entonces tal dependencia ya deja de existir, por lo tanto la respuesta transitoria simplemente se vuelve dependiente únicamente de las condiciones iniciales del sistema. En lo que respecta al segundo caso, cuando el factor de amplificación dinámica es un máximo, realmente es incierto si va a tal, bueno, tal estado posee una característica propia, por así decirlo.
ya que por lo general se destaca cuando el máximo ocurre cercano a la relación de frecuencias de la unidad, o sea, en la resonancia. Aparte de eso, pues es difícil llegar a una conclusión si cuando el factor de amplificación dinámica es un máximo existen más o menos deformaciones netas dentro de un sistema. Así que, pasando al último estado, la resonancia, esta sí ya posee propiedades interesantes, las cuales me gustaría comentar en la siguiente diapositiva. Dentro de esta diapositiva se encuentra ya el contenido acerca de la resonancia en sistemas forzados. Bueno, resulta ser que la resonancia se asocia con el factor de amplificación dinámica, ya que por lo general se interpreta como un aumento neto en las deformaciones que existen en tales sistemas forzados. Pero, bueno, esto por lo general tiende a ocurrir cuando la amortiguación se mantiene relativamente baja, ya que como se ha visto, el pico o el incremento que se da por la resonancia realmente solamente tiene efecto cuando la amortiguación se mantiene relativamente baja. Ahora, dentro de esta diapositiva se encuentra un gráfico que muestra ya las deformaciones netas que sufre un sistema forzado cuando la amortiguación es del 0%. O sea, un caso imaginario, pero que sirve para modelar lo que ocurre en la vida real. Se puede notar de inmediato que las deformaciones marcadas en el gráfico por la curva verde tienden a crecer y nunca estabilizarse en lo que se encuentra definido como el dominio dentro del gráfico o el eje horizontal. No parece que hubieran signos de estabilización en tal gráfico. Así que, pues, muy bien. Me gustaría seguir hablando acerca del gráfico que hubo en la diapositiva de la resonancia, pero tristemente, pues, la duración del video ya es basta y me estaría saliendo un poco del tema, para ser sincero. Así que, en resumen, ¿qué fue lo que se vio? Para dar una respuesta definitiva a la pregunta de qué es un factor de amplificación dinámica, podemos quedarnos con el concepto de que es un número dimensional que permite caracterizar la magnitud de las deformaciones que sufren sistemas forzados. Aparte de eso, se encontró que la curva del factor de amplificación dinámica se comporta de maneras particulares para diferentes valores de amortiguación porcentual, donde a mayor amortiguación parece que la curva se vuelve más próxima a los ejes coordenados y a menor parece como si hubiera una especie de pico a medida que la relación de frecuencias se convierte en 1. Aparte de eso, la resonancia, que es un fenómeno que ocurre cuando la relación de frecuencias es igual a la unidad, se ve asociado con el factor de amplificación dinámica con bajas amortiguaciones, por supuesto, ya que por lo general cuando ocurre resonancia, la magnitud del factor de amplificación dinámica tiende a crecer de forma desproporcionada. Así que, bueno, esto ya es el final del contenido de esta presentación. Gracias por ver el video, lo aprecio bastante. Sé que fue largo, quizás no fue el mejor contenido del mundo, pero bueno, no sé qué decir, la verdad. Gracias.